Gastritis, úlcera, ¿cuál es esa diferencia? Bien. ¿Una úlcera gástrica? Si hay una una- irritación, por ejemplo, te da una pedrada, te hace un chichoncito y te pones rojo. Eso es una irritación, una inflamación, una Inflamación. gastritis. Ahora, si la pedrada que te dieron rompió la piel, ya ahí viene la úlcera. Entonces, un medicamento que es bueno en Estados Unidos no necesariamente es bueno para la bacteria Helicobacter dominicana. Ah, ok. Por un asunto ya de cultura. Te voy a explicar ahora, pero del agua. La fórmula. Entonces, si sale el cloro de la célula y se junta con el hidrógeno del agua, forma ácido clorhídrico. Entonces, ahí viene que si tú inhibes que salga el cloro y hace que el potasio salga y se una con el oxígeno, forma una potasa, forma una mucosa que cubre. Mucosas. Entonces, los inhibidores de la bomba protónica lo que hacen es que disminuyen el ácido y aumentan la mucosidad, el moco, que es un protector. Ok. ¿Dónde? Dejemos huellas sin pisar a nadie, que el sol sale para todos y ahí está la clave, para que esté claro. Hoy le damos seguimiento a un capítulo súper interesante y aquí está honrando con el compromiso el científico, el prestigioso gastroenterólogo, doctor Alberto Santana. Bienvenido, doctor. Gracias, Nelson. Contento de estar aquí en tu programa. Pa' que esté claro. Sí, mire, doctor, en el capítulo anterior, aquí se hizo un compromiso y qué bueno, ya usted está aquí honrando ese compromiso y la verdad que nos sentimos halagados de su presencia otra vez por acá para seguir tocando estos temas que son de suma importancia para la población en sentido general. Así que reiteradas las gracias y vamos a seguir dándole claridad a esos pacientes, a todo el público. ¿Le parece? Muy Qué bien. bueno. En el capítulo anterior, doctor, hablamos de microbiota y así como para hacer un pequeño resumen picadito ahí de la microbiota. ¿Cuáles fueron esos puntos claves que usted dio ahí en microbiota? La microbiota es el jardincito que tenemos todos dentro del cuerpo. El jardín. Estamos llenos de bacterias. La gente cree que las bacterias, que los microorganismos son malos todos y lo mataban. Pero hoy en día sabemos que hay bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, Ok. cuando hay un desequilibrio de esas, vienen las enfermedades, que es la disbiosis que hablamos en el otro disbiosis. programa. Qué bueno, qué bueno. Entonces, doctor, pasemos a este segundo plano y vamos a hablar de acidez estomacal. Uf, eso es como el pan nuestro de cada día, la acidez. O Así es. no es tan común. Sí, es uno de los problemas que produce más dolor, más problemas, más falta de ir al trabajo en el mundo entero. Sí. El 10% de la población americana, que es la que se lleva las estadísticas mejores, va a ir al gastroenterólogo por problemas de acidez o de gastritis, de dolor, por lo menos una vez al año. ¿Cuáles son esos alimentos, esas bebidas en sí que producen ya mayor nivel de acidez? Mira, lo número 1 es el alcohol. El alcohol. Sí. Número 2, cigarrillo, el tabaco. Número 3, lo que damos nosotros los médicos, los antiinflamatorios. Los Todas las tabletas que sirven para aliviar el dolor pueden producir daño en el estómago. Pero también el estrés de vida que llevamos, que no queremos llevar el mundo por delante. Sí, claro. Antes creíamos que las úlceras gástricas eran debido al estrés solamente. Hoy en día sabemos que hay muchas causas. Entonces vamos a enumerarlas. Sí. El ácido, si no hay ácido, no hay úlcera. Ese era un axioma que se decía antes. Ah, Pero hoy sabemos que el cigarrillo, el alcohol, las comidas muy copiosas, el estrés de vida, los medicamentos, hacen que todo esto. Y hoy en día, para complicar más las cosas, vino una bacteria que se llama Helicobacter pylori, Helicobacter, que sí. es, antes de, en 1983 que se descubrió esta bacteria, el 95% de las úlceras y de la gastritis era producida por esta bacteria. Helicobacter. Y de ahí se creyó que la úlcera duodenal y la gastritis eran una enfermedad infecciosa. Y como toda enfermedad infecciosa, había que tratarla con antibióticos. En contra de la biovida. Sí. Y creíamos que ya las úlceras se iban a curar porque todas las enfermedades infecciosas se curan con medicamentos, con antibióticos. Pero no es así. Siguen los problemas porque es multifactorial. Tiene muchas cosas que la producen. Ok. Es cierto que esa bacteria, el Helicobacter pylori, ella vive ahí con nosotros en el estómago y que viene un agresor externo
pudiera ser, no sé, de que una ensalada o algo y la despierta y ella se defiende y ahí es que agrede. Sí, mira, las bacterias que viven con nosotros se llaman comensales. Los comensales. Esa bacteria vive con nosotros y es buena. Ajá. Pero cuando viene alguien y la irrita, alguna comida, algún alimento o una comida contaminada que trae otras bacterias, y ahí se me están invadiendo mi territorio. Sí. O si hay algo, por ejemplo, una pastilla antiinflamatoria que corta el estómago. La gastritis es una ruptura de la mucosa. Entonces ella encuentra ahí un nicho, un nido, y se muda a una casita nueva y ahí comienza a multiplicarse. Entonces, cuando crece mucho, vienen los problemas. ¿Cuáles son entonces esas patologías, esas condiciones así que produce esa bacteria llamada Helicobacter pylori? La bacteria Helicobacter pylori se come la mucosa y se come la comida que uno está comiéndose también. O sea, depende de lo que uno coma también. Sí. Entonces, ella la digiere y produce una sustancia en su cuerpo que se llama ureasa. Y la ureasa es un gas irritante y eso produce malabsorción, produce fermentación. O sea que el paciente con Helicobacter activo va a tener una distensión abdominal, a tener distensión el ácido del estómago que produce. El estómago produce ácido las 24 horas del día. Entonces ese ácido aumenta y el estómago, la mucosa del estómago está preparada para el ácido. Pero si ese ácido se va a otro sitio y el más cerca es el esófago, que él tuvo que unir la boca con el estómago, cuando el ácido sube al esófago, quema el esófago, se produce una esofagitis y el esófago para defenderse aprieta. Entonces al apretar ese ácido sube más y se puede ir a las cuerdas vocales, se puede ir a los pulmones, se puede ir a los ojos, a la nariz, al oído. O sea que son las manifestaciones extra digestivas de el reflujo gastroesofágico producido por un helicobacter. Sí. Eso es a lo que ustedes, los médicos, los gastroenterólogos, le llaman esofagitis por reflujo. Esofagitis por reflujo. Por reflujo, sí. La gastritis aquí también forma parte de esa agresión de esa bacteria. Sí, la gastritis es una ruptura de la mucosa, de lo que es como si tú tienes la piel y te das una cosa. Si yo tengo la piel y me primo un limón acá, no me pasa nada. Pero si me hago una cortadita y me primo un limón, me va a picar. Entonces, cuando la mucosa del estómago se rompe o se inflama, se llama gastritis. Itis, todo lo que hay itis es inflamación. Entonces, el ácido que está ahí todo el tiempo te produce irritación y el estómago tiene dos formas de defenderse, o apretando, que te da el dolor cólico, o distendiéndose, produciendo más grande para que se diluya ese ácido y te produce la distensión abdominal. Ok, correcto. Diferencia entre gastritis, úlcera. ¿Cuál es esa diferencia? Bien. ¿Una úlcera gástrica? Si hay una irritación, por ejemplo, te da una pedrada, te hace un chichoncito y te pones rojo. Eso es una irritación, una inflamación, una gastritis. Ahora, si la pedrada que te dieron rompió la piel, ya ahí viene la ulceración. Ya es la piel rota. Entonces ya gastritis, inflamación con edema y cambio del color. Ulceración, sangrado. Ya se rompió. Entonces depende de dónde se rompa. Si se rompa encima de una venita, entonces tú vas a sangrar mucho. Entonces viene la úlcera gástrica con vómito de sangre. ¿Cómo se producen ambas? ¿Cuáles pudiera ser, vamos a retomar aquí, alimentos, ya sea una ingesta agresiva de tantas cosas que uno consume? ¿Esa me va a producir gastritis o la otra me va a producir una úlcera inmediatamente? Bueno, mira, si se combinan las cosas, por ejemplo, el cigarrillo, el tabaco. Sabemos en estudios ya que se han hecho que el cigarrillo aumenta unas células del estómago que se llaman las células parietales, que son las que producen el ácido. Entonces, se fuma un cigarrillo, aumentó esa célula, está gordita y está llena de ácido. Y encima de eso se toma un analgésico cualquiera, acetaminofén, paracetamol. Y entonces, como esa célula está gordita, la piel está más frágil, se rompe. Ahí sale más ácido y se hace la inflamación. Y si te tomas 2 y encima de eso un traguito de alcohol, ya tiene el cigarrillo, la pastilla y el alcohol, entonces se hace la cortada, se hace la úlcera. Y si depende si la úlcera está en la vena o en una arteria o no está, viene entonces la emergencia de que tiene que ir al médico inmediatamente. ¿Hay tratamientos específicos definidos ya para ambos? Sí. Para ambos. Miren, en 1910 fue que comenzó a tratarse y a uno saber más de eso, porque comenzaron las endoscopías rígidas y luego vino las endoscopías flexibles. Pero ya
desde 1910 se metía un tubo por la boca, como muy molestoso eso. Sí, por cierto, como en los circos, que el hombre que se traga la espada, de ahí vino el que si tú te ponías a dar una espada, podía tragarte un tubito y uno verlo con unas luces indirectas. Entonces ahí comenzamos a ver que había inflamación. Entonces el doctor Zipping en 1910 dijo, si hay una inflamación, lo que hay que poner una curita, como tú lo haces en la piel. Okay. Pero en el estómago no se puede poner una curita. No. Entonces él comenzó con los antiácidos, en contra del ácido, que fue el magnesio, número 1, luego el magnesio producía mucha diarrea y él lo mezcló con aluminio. Entonces la combinación de aluminio y magnesio ya formaba una capa protectora, como si fuera un impermeabilizante, para que ese ácido no siguiera saliendo y siguiera molestando y produciendo dolor. Entonces lo primero fue eso, pero la gente no podía estar tomando antiácidos. Correcto. Entonces después Zipping dijo, con una dieta blanda blanca, se llamaba la dieta de Zipping, una leche, papa y clara de huevo, comer cada 2 horas curaba las úlceras. Okay. Y él llegó a curar las úlceras con eso. Un 65% se curó. Pero tú tienes que levantarte a las 12, a las 2, a las 4 de la mañana a comerte o a tomarte un vasito de leche o un purecito de papa o una fruta. Se llamaba la dieta blanda blanca de Zipping. Ya en 1970, en los 70, vinieron los inhibidores de la histamina. Que la histamina es la que hace que a las células del estómago se irriten y produzcan más ácido. Y la primera que salió al mercado fue la cimetidina. La cimetidina tenía muchos efectos colaterales y vino la ranitidina. Luego vino la cimetidina y luego la famotidina. Sí. Cimetidina, ranitidina, famotidina, nisatidina y la famotidina. La única que está en el mercado ahora mismo es la famotidina, porque las otras tienen muchos efectos colaterales. Al inhibir la histamina, que es el estimulante de muchos otros órganos, por ejemplo las suprarrenales, las suprarrenales, y ahí vino el problema con la cimetidina, es una de las glándulas que ayudan a las hormonas, a la testosterona. Entonces la cimetidina producía impotencia en el hombre. Imagínate decir un latino que se toma la cimetidina para curarte la úlcera, te va a quedar impotente. Yo me quedo mejor con mi úlcera. Entonces luego vinieron los omeprazoles. Ya en los 80, todos los oles, que son inhibidores de la bomba de protones. De la bomba de protones. En las células parietales que te dije ahorita que se inflaman, hay cloro y potasio ahí adentro. Cuando tú bebes un vaso de agua, tiene H2O, que es la combinación del agua. Entonces, si sale el cloro de la célula y se junta con el hidrógeno del agua, forma ácido clorhídrico. Entonces, ahí viene que si tú inhibes que salga el cloro y hace que el potasio salga y se una con el oxígeno, forma una potasa, forma una mucosa que cubre. Entonces, los inhibidores de la bomba protónica lo que hacen es que disminuyen el ácido y aumentan la mucosidad, el moco, que es un protector. Disculpe, doctor, ahí, esas bombas de protones, para entenderlo ya de manera así, que usted pudiera informarnos, ¿dónde están ubicadas? ¿En qué parte de nuestro sistema digestivo? ¿En dónde se encuentran esas bombas de protones? Y así, que se entienda así clarito. Bien, el estómago es como si fuera una bota. Entonces, si tú te imaginas la bota, la parte de arriba es el fundus del estómago, donde se une con el esófago. Ahí está la mayoría de las células parietales. Pero luego está el cuerpo. Ya hay otro tipo de células que producen otro ácido. Y luego está el antro, que es donde se une con el intestino delgado. O sea que podemos dividir el estómago en tres partes. La parte de arriba, que es de la bota, la parte donde tú pones el pie, y la parte de afuera, que es donde están los deditos. Entonces vino el omeprazol, que inhibía el ácido en las células parietales arriba. Entonces se quedaba una parte que no se inhibía. Que no se cubría, sí. Luego vino el lansoprazol, luego vino el rabeprazol, luego vino el esomeprazol, que lo inhibe en todo eso. Y ahora hay otra que se llama el dexlansoprazol. Pero todavía, dándole todos estos medicamentos, todavía solamente curábamos un 80 o 90%. Ahora vinieron otros inhibidores de bombas diferentes, se llaman los PCAPs. Eso todavía no han salido al mercado. Pero ya el mes que viene posiblemente está en el mercado. Y se espera que con los PCAPs uno pueda inhibir el ácido y cicatrizar esas úlceras y el reflujo y matar el Helicobacter más rápido. Porque el Helicobacter es la única bacteria que vive en un medio ácido. O sea que si quitamos el ácido,
vamos a debilitarlo. Y si encima de eso le damos un antibiótico, lo debilitamos más. Déjame hacerte un recuentico. Sí, sí. Con la dieta de Zipping un 65% se curaba. Con la cimetidina retidina un 78%. Con los omeprazoles un 87%. Cuando vino el omeprazol con los antibióticos para el Helicobacter, subió a un 90%, 92%. Esperemos ahora que con los pick-ups Sí. aumentemos un 96, 98. Y esos nuevos fármacos que vienen se van a combinar, porque yo sé que para el tratamiento del Helicobacter hay una combinación, hay un cóctel ahí que Sí. ustedes llaman de antibióticos. Sí. Con, Hay cócteles, está la doble terapia, la triple terapia y la cuádruple terapia. O sea, con 2 medicamentos, con 3 medicamentos, con 4 medicamentos. Okay. Lo primero es reducir el ácido porque ahí es que él vive. Segundo, darle un antibiótico porque hay que matarlo. Pues Pero ellos muy cambian inteligente. tanto, entonces hay que darle 2 antibióticos diferentes para confundirlos. Y entonces así uno lo coge. Hay que Pero aún cubrir así, todas cubrir las todo áreas. eso. Sí. Pero aún así ellos confundidos podían volver a crecer. Entonces uno le pone un bismuto, que es un medicamento que... El sucinato de bismuto. Sí, Oh, que afecta el cerebro del Helicobacter. del Helicobacter. Entonces ya ahí lo pone loco. Ya tú le diste el ácido que ya no está creciendo. Ok. Los antibióticos lo están matando, le está cayendo a palo. Y viene otro que le inyecta una sustancia para dormirlo, por decirlo así, entiendan que ya. Entonces esa cuádruple terapia tenía una mayor protección y una mayor porcentaje de matar el Helicobacter. ok. Pero aún así todavía no lo matamos. No, está ahí. Ahí es que voy, doctor. Entonces, ya con ese tratamiento, no sé, 7 días, como usted lo... Sí. Se comenzó con 7, 14, 21 días. Hoy Ya. en día, 14 días, triple terapia es la más usada. Sí, entonces ya el Helicobacter se escondió, ya no está. Mi estómago está libre de bacterias, de complicaciones. Pero vuelve ese agresor externo e hizo de que esa bacteria saliera otra vez a defenderse. Sí. ¿Qué pasa ahí, doctor? Bueno, por eso ahora hay que ver qué antibiótico tú le diste, qué antibiótico lo va a matar otra vez. Porque cuando él regresa, ya regresa con fuerza, ya Sí, él sabe porque- que este me cayó a palo, Sí. ya este sabe que me inyectó una cosa, entonces ya él viene con más fuerza. Con más todavía. fuerza, obviamente. Y ahí viene la resistencia a los medicamentos. A la bacteria. Sí. Pero una cosa que tenemos nosotros los latinoamericanos es que creemos que los americanos son los dueños de la bolita del mundo. Entonces, un medicamento que es bueno en Estados Unidos no necesariamente es bueno para la bacteria Helicobacter dominicana. Ok. Por un asunto ya de cultura. Te voy a explicar ahora. Por ejemplo, el Helicobacter se descubrió en Australia. Entonces, los australianos no usan tanto antibióticos. Y ellos el metronidazol y la claritromicina lo mata el 100%. En Estados Unidos hay un 85% que lo mata, hay un 15% de resistencia. Sí. Pero aquí en Latinoamérica y en la República Dominicana tenemos un 65% de resistencia. O sea, hay 65 de cada 100 que ya la claritromicina y el metronidazol no le hacen no le nada hacen al nada. Helicobacter. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes un dolor de garganta y tú vas a la farmacia, tú puedes comprar un antibiótico. Dame un antibiótico, te lo tomas, al otro día te sientes bien y no te lo Y sigues ya, tomando. sí. Entonces ahí tú no matas la bacteria se comió ese antibiótico, perdón, y viene más fuerte. Entonces ahí crea la resistencia. Por eso les aconsejo, no tomen ningún antibiótico sin el médico Automedicarse. recetario. Automedicarse con antibiótico es malo. Número 2, ya que usted lo va a hacer porque el vecino se lo dijo, que aquí se usa mucho eso, Sí. no se lo tome por 1 o por 2 días. Mínimo 5 días, ideal 10 días. Depende del tipo de antibiótico. Y por eso es que debe ir donde el médico. Sí. Porque si usted toma una tabletita de antibiótico, se siente mejor, le va a quedar resistencia. Y no es a usted la resistencia. Esa bacteria usted se la pasa al otro y esa bacteria le dice a la otra bacteria de tu amigo, de tu vecino, mira, este vino con esto y ya yo sé, cuando venga le vamos a caer los dos arriba. Y entonces ahí viene la resistencia antibiótica. Sí. De ahí que debe hacerse ahora un cultivo para ver cuántas bacterias tiene y a qué antibiótico esa bacteria que Específico. tú tienes específicamente va a ser sensible. Porque tú puedes tener el Helicobacter dominicano y yo Sí. también un dominicano, pero el mío no es igual al tuyo. Y no el mismo antibiótico no lo va a El matar. mío es más agresivo El que el tuyo es más tuyo. agresivo que el mío. Entonces, por eso no debe pasarle el tratamiento de un vecino a otro. Así es. Doctor, la tecnología ya juega un papel determinante de primer orden en la medicina, digamos que en todo. Ya para hacer una endoscopía, esos estudios que ustedes hacen, ya no se utiliza ese tubo que usted hizo mención, sino que ya la tecnología ha venido a ayudar
usted sustenta la tecnología en su práctica y qué tan importante es a la hora de usted diagnosticar ya a un paciente. Es importantísimo y gracias a Dios la tenemos en toda la República Dominicana y en toda Latinoamérica. El endoscopio, adentro, copio, visión, es para uno ver dentro. La endoscopía es el equipo. Si yo le digo a otro gastroenterólogo, va a hacer una endoscopía a Nelson, él me va a decir, ¿de dónde? Sí. Entonces, va a decir una gastroscopía, que es una endoscopía del estómago, o una colonoscopía, que es una endoscopía del colon. Correcto. Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el sitio donde está la lesión. Como te dije ahorita, el Helicobacter, si hay una ruptura, se mete ahí ese sonidito. Entonces, si uno lo ve que está rojo, yo tomo una biopsia de ese sitio y voy a tener una mejor visión, y el patólogo me va a decir, sí, tiene el Helicobacter ahí, hay que matarlo. Ahora, mucha gente, y hay muchos médicos también, van al laboratorio por su cuenta y se hacen un análisis en sangre. El análisis en sangre, como tú tienes el Helicobacter, vas a tener el Helicobacter, no quiere decir que ese Helicobacter esté activo. No debe tratarse un Helicobacter en sangre positivo. Puede durarte hasta 3 o 4 años positivo y no quiere decir que tenga la enfermedad. Tampoco el anticuerpo en las materias fecales, porque el anticuerpo es en contra de un cuerpo que te agredió. Es una defensa que tiene tu cuerpo contra esa bacteria. O sea que no debe tratarse. Tratarse solamente con la prueba del aliento. La prueba del aliento es soplando una vejiguita, que como dije ahorita, el Helicobacter produce una sustancia que se llama ureasa. La ureasa. Entonces, con esa prueba del aliento, yo mido qué cantidad de ureasa está produciendo y eso me dice qué cantidad de Helicobacter tiene y si están activos o no. Porque ese Helicobacter puede estar durmiendo contigo ahí sin molestarte. Sin molestar. Pero claro. si lo molesta y él comienza entonces a comerse toda tu mucosa y produce la ureasa, ahí que vienen los síntomas. Qué bueno, doctor. Doctor, gracias. Así que ya. ¿Ya fue rápido? Sí, fue rápido, ¿verdad? Quedando tantas informaciones y bueno, ya no me voy a atrever a comprometerlo, sino que lo voy a dejar a su criterio, que algún día usted quiera venir a alguna cápsula de salud importante. Entonces, una reflexión final como preventiva para que ese estómago no sea tan agresivo y tan nocivo y que produzca esas patologías que no nos dejan a nosotros pues, trabajar normal. Así que esa es evitar los agresores. ¿Qué son los agresores? El alcohol, que se puede tomar con moderación, pero si a usted le cae mal, no se lo tome. El cigarrillo, 100%. Ahí sí yo no soy... Ahí yo soy muy estricto. Sí. Porque el cigarrillo en todo el mundo, no solamente al estómago, antes de que le caigan los pulmones nada más, le hace daño a todo el cuerpo, hasta los cabellos. Hoy en día se hace prueba del tabaco en los cabellos, en todo tu organismo. O sea que el tabaco es muy, muy malo. Evitar los medicamentos. Yo siempre digo, y se ríen mis pacientes, mientras menos medicina y mientras menos médico, mejor. No se tome una pastilla para el dolor porque le va a comenzar un dolor. Entonces, si usted sufre mucho de dolor en algún sitio, vaya al médico primero a ver cómo evitar que se forme el dolor. Lo más fácil para un médico es hacer una receta. Pero hay que ver el por qué te está produciendo eso. Si tú tienes un dolor en la mano y tienes un clavito clavado ahí, te puedo dar un analgésico que se te va a quitar. Pero hasta que no te quite el clavo, no te vas a mejorar, no te vas a curar. Así que no te automediques y todo se puede hacer con moderación. Y equilibrio, que ha sido la palabra clave en estos 2 capítulos. Equilibrio, que es una fórmula de vida. Así es. Bien, gracias, doctor. Encantado, agradecido un de placer su presencia. de estar acá. Sí, y este contenido tan sustancioso. Qué bien. Gracias. Bueno, hemos conversado con el doctor Alberto Santana, prestigioso gastroenterólogo de nuestro país. Y este es el concepto que está definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica y mucho más. Para que esté claro. ¡Eo!